Es hora de hablar de coyuntura económica. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Coyuntura Económica, el podcast. Hoy tenemos un tema muy importante, el papel del déficit fiscal frente al estancamiento económico. ¿Es realmente el déficit un obstáculo o puede ser una herramienta para generar y crear empleo? Para hablar de esto, nos acompaña José Luis López Barrios, autor del artículo publicado en el boletín Coyuntura Económica número 18, El recuento de la política económica en el marco de la austeridad. Recuerden descargarlo de forma gratuita. El link se los dejo en la descripción de este episodio y para enriquecer la charla contamos con la participación de la doctora Mildred Espíndola, especialista en finanzas públicas. Únanse a la conversación y síganos en nuestras redes sociales. Los links los van a encontrar en la descripción y les están apareciendo ahora mismo en la pantalla. En este episodio de Coyuntura Económica, el podcast, con José Luis López Barrios, autor del artículo El papel del déficit fiscal frente al estancamiento económico y la responsabilidad fiscal, conversaremos justamente sobre por qué la política económica ha privilegiado la estabilidad de precios por encima del crecimiento y del empleo, así como el papel de la política fiscal como motor del desarrollo y los retos que enfrentará México en el actual contexto de austeridad. Voy a hablarles un poco de la semblanza de José Luis. Él es maestro en economía por la UNAM y también licenciado por la misma facultad con una tesis muy interesante cuyo nombre es La política fiscal olvidada, causas históricas y prácticas de la regresividad del sistema fiscal mexicano 1982-2018. Ha trabajado en el sector público en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y actualmente se desempeña en el sector financiero en Fin Común. Sus temas de investigación giran en torno a la política fiscal, ciclos económicos y crecimiento. José Luis, bienvenido a Coyuntura Económica, el podcast. Claro, muchas gracias por la invitación y pues con gusto colaborar nuevamente con ustedes. También nos acompaña la doctora Mildred Espíndola. Ella es doctora en Economía por la UNAM, académica del IEC y adscrita a la Coordinación de Análisis Macroeconómico Prospectivo. Su línea de investigación principal se centra en las finanzas públicas y en 2022 obtuvo el primer lugar del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog. Mildred, gracias por acompañarnos nuevamente en Coyuntura Económica, el podcast. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar del déficit es un tema controversial de por sí. Sabemos que puede ser para muchos un factor de retroceso y para otros un factor de crecimiento, ¿no? El estancamiento económico que ha imperado en América Latina desde los años 80 ha llevado a muchos a replantear la idea de responsabilidad fiscal, cómo manejar las finanzas con cuidado de manera responsable, ¿no? Pero para otros, para corrientes del tipo heterodoxo, el déficit fiscal y el gasto público más bien puede ser un motor, ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante reconciliar estos elementos para poder pensar en la política fiscal como un motor de crecimiento y generador de empleo, y justamente de eso hablaremos hoy. Y para eso preparamos algunos tópicos para guiarnos en la conversación. ¿Qué les parece si iniciamos a hablar del tema? Sí, Claro. claro. Ok, contextualizando, durante décadas muchos países, incluido México, han seguido un modelo de crecimiento que ha priorizado la estabilidad de precios y la disciplina fiscal, pero el crecimiento y el empleo han quedado de lado o en segundo plano. José Luis, ¿por qué en el modelo de crecimiento económico de las últimas décadas se han centrado tanto en la estabilidad de precios y la disciplina fiscal y qué implicaciones ha tenido esto para México? Mm, Bueno, a lo largo de las décadas se han mantenido y renovado perspectivas ortodoxas en las economías, comenzando con el propio Adam Smith y los que le siguieron, pero con el tiempo se han mantenido y ofrecen condiciones adecuadas para el correcto funcionamiento del mercado supuestamente, o al menos de la versión idealizada que esta perspectiva tiene. Y actualmente la vanguardia de la ortodoxia es el predominio de la política monetaria por encima de la fiscal. Esto con el objetivo de la estabilidad de precios para contener la inflación, atacando este problema desde el lado de la demanda, es decir, para buscar contenerlo. Em, lo que ha conducido a que el gasto debe ser cuidado, particularmente el público, por su alto impacto en el desarrollo de la vida económica. Con la estabilidad de precios se busca ofrecer un entorno predecible, se protege el poder adquisitivo y se favorece el funcionamiento de los mercados financieros y de la inversión extranjera, que son fundamentales precisamente para la economía mexicana, al menos como está estructurado en la actualidad. Ujú. Por lo tanto, esta disciplina fiscal implica, que el ingreso público debe anteceder a su gasto, manteniendo una paridad para evitar que el propio gasto genere un aumento en la demanda por encima de las capacidades materiales y con ello al nivel de precios, a causa de lo que ya sabemos, la escasez de recursos y las leyes de oferta y demanda. Ujú.
A esto todavía le sigue una versión todavía más extrema, que es la austeridad, que se esfuerzan más en reducir el gasto público, ya no solo en actividades que podríamos decir no esenciales, sino también extenderse a aquellas que son indispensables, lo que pone en mayor jaque al crédito, la inversión, la producción, el consumo y el empleo. Todo esto con una lógica de ahorrar. Ahorrar sí, pero es importante que también haya inversión. Y bueno, con ello no solo se pone en juego al crecimiento económico, sino también algo aún más valioso, el derecho humano al empleo. Ujú. Y con esto a todos los beneficios que trae, porque estas prerrogativas son interrelacionables. Es decir, si tenemos empleo, tenemos la capacidad de contar con un ingreso para tener para casa, vestido, sustento, para entretenimiento, y de ahí se desprenden muchos otros derechos humanos. Cuando no tenemos esto, cuando no hay un empleo, entonces estos otros derechos se dificultan, particularmente si el gobierno es incapaz de generarlos y peor aún si es de manera autoimpuesta. Ujú. Sí, realmente sí, ¿no? Pensando en el entorno actual, sobre todo de México, y cómo desde los años 80 nos hemos visto muy limitados, ¿no? En cuanto a la política fiscal, y bueno, se ha dado mayor peso a la monetaria, todo esto que ha hecho José Luis ha traído consigo ese retroceso económico, ¿no? Desde tu punto de vista, Mildred, ¿coincides que este enfoque ha limitado el crecimiento? Sí, claro. Fíjate que precisamente estas ideas que, como bien decía José Luis, surgen de esta parte ortodoxa del pensamiento teórico, em, pero todo esto se origina desde mediados de los 70, durante los 80, porque hubo precisamente a mediados de los 70 una situación que se dio en los países desarrollados, un fenómeno de estanflación, que es estancamiento con inflación, a consecuencia de que hubo un aumento en los precios del petróleo derivado de un embargo ejercido por los países árabes en 1974 y 1975, y aunado a esto se dio lo que se llamó la crisis fiscal del estado de bienestar. Ujú. Eh, como recordarán, México en específico venía de un modelo de crecimiento económico liderado por el Estado, ¿no? Entonces, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y después durante el modelo de desarrollo estabilizador, se dio un buen manejo macroeconómico, es decir, un buen manejo en cuanto a la política monetaria, fiscal y cambiaria, pero después, bajo los gobiernos de Echeverría y López Portillo, hubo fallas en el manejo macroeconómico, específicamente de la política cambiaria, que llevaron a desajustes en las cuentas corrientes, ¿no? Aunado a eso, si bien el incremento de los precios del petróleo en 1973 llevó a un gran ingreso de divisas a México, y eso se pudo haber usado como un amortiguador, digamos, o un seguro, pues, para las finanzas públicas, pues no fue así, porque hubo el Banco Mundial alentó de alguna manera el endeudamiento de la economía mexicana, y bueno, pues México dijo, pues voy a aprovechar esta disponibilidad de crédito, pero al mismo tiempo, em, en estos mismos años empezaron a incrementarse las tasas de interés, lo que hizo insostenible el endeudamiento en México, y pues obviamente hubo un deterioro en las finanzas públicas, ¿no? Todo esto em, provocó que se generara la crisis de la deuda y que México tuviera o fuera incapaz de de responder al pago de la deuda, y fue aquí donde empiezan a impulsarse estas ideas neoliberales en el sentido de que la intervención del Estado y el gran gasto que se hacía en programas sociales y los altos tasas impositivas y la recaudación de ingresos tributarios provocaría o provocó más bien, o dio lugar a esta crisis de la deuda, ¿no? Entonces,
es aquí donde dicen, bueno, hay que aplicar otro tipo de modelo de crecimiento económico y hay que dejar que el mercado sea el que esté liderando el crecimiento económico, porque a partir de la liberación comercial, financiera, flexibilidad laboral, pero esta reducción del déficit no se pretende lograr a partir de un incremento en los ingresos públicos, sino más bien a partir de una reducción del gasto público, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es la idea de que el Estado es el causante de la crisis económica, ¿no? Es lo que lleva a promover estas políticas de estabilidad de precios y de disciplina fiscal. Ujú. Sí, que realmente coincido con ustedes y creo que eso ha sido el detonante, ¿no? De la recesión, de las crisis tan pronunciadas, de los ciclos más cortos y las condiciones de vida de la población, ¿no? Porque finalmente la falta de crecimiento te lleva a menor desarrollo, menores ingresos, peores condiciones laborales e incluso mayor pobreza, ¿no? Entonces es un todo que se conjunta y a veces parece que hablamos mucho de inflación y estabilidad, pero poco del empleo y el crecimiento, ¿no? En ese sentido, quisiera preguntarte, José Luis, ¿por qué el crecimiento y el empleo deben ser la prioridad y no solo la estabilidad? Es una pregunta interesante porque creo que es relevante definir primero qué entendemos o qué queremos por estabilidad. Por un lado, tenemos ahora nuevamente la versión ortodoxa, que es caracterizada por una regla contable inflexible de la disciplina fiscal, precisamente, que busca mantener que la estabilidad de precios promueva condiciones para una estabilidad y para un correcto funcionamiento de los mecanismos del mercado. Pero esto da lugar a rezagos sociales y económicos persistentes y, por supuesto, estancamiento. Entonces tenemos por un lado estabilidad macroeconómica, pero los demás indicadores están afectados, es decir, los que son tangibles resultan minimizados en contra del favorecimiento de la estabilidad macroeconómica. Y por otro lado, tenemos una que permite que el déficit fiscal, si se enfoca en áreas productivas, para garantizar el derecho al empleo y le dé mayor poder como estabilizador automático ante crisis económicas. Entonces, en este se promueve mecanismos para generar crecimiento, empleo, y esto a su vez va a generar una propia estabilidad y de una manera estable y sostenida en el tiempo, porque si aseguramos que todas las personas tengan un ingreso, eso va a asegurar que también haya un consumo y una producción y etc. Y así se va a mantener la estabilidad económica. Por lo tanto, ambas perspectivas dan estabilidad de una manera u otra, aunque con mecanismos y objetivos diferentes. Pero considero que la que tiene capacidad de otorgar beneficios para la mayor parte de la población y sin dar pasos extra para conseguirlo, es la que permite un déficit, evidentemente si es responsable. Y porque con esta tenemos mayor tangibilidad de qué sí se puede lograr y qué no. O sea, son temas que a las personas que comúnmente se dice, las personas que van en pie, sí se van a dar cuenta porque tienen trabajo, tienen dinero en su cartera. Y no simplemente saber que la bolsa de valores está excelente. Bueno, a las personas que trabajan de manera informal, eso no les va a afectar. Ujú, Pero en cambio, si hay empleo, sí va a ser benéfico para ellos. ujú. Sí, porque es importante incidir, ¿no? En los agregados fundamentales, el crecimiento, el, eh, el empleo, la distribución del ingreso, y justamente por eso nos cuestionamos, ¿no, Mildred? ¿Por Sí. qué no son la prioridad, ¿no? ¿Por qué es la prioridad de la estabilidad desde hace muchas décadas y no el crecimiento y el empleo? ¿Qué opinas sobre esto? Sí, exactamente como bien dice José Luis, digamos que es la otra estabilidad, ¿no? O sea, ¿de qué estabilidad estamos hablando? Ya esta estabilidad macroeconómica de la que se está hablando desde hace años, ha probado pues que no he tenido los efectos benéficos que se esperaba sobre el crecimiento y el empleo, ¿no? Hay análisis que han mostrado que durante el periodo en el que en el que la economía fue liderada por el mercado, las tasas de crecimiento promedio apenas llegaron a 2%. Y durante el periodo en que el Estado estaba interviniendo fuertemente sobre la economía, las tasas de crecimiento llegaron hasta el 6%, ¿no? De igual manera,
durante estas décadas en los que se ha promovido esta estabilidad macroeconómica, no se han generado los empleos necesarios, ¿no? Hay una cantidad importante de desempleo, ha crecido la informalidad, entonces, pues no, esta estabilidad ha sido en términos más como financieros, más que dentro de la economía real, que tiene que ver más bien con la producción y la generación de empleos, ¿no? Entonces, es muy importante que se dé cabida a políticas que realmente generen las condiciones de empleo y, bueno, de crecimiento y empleo, ya no hablar siquiera de la distribución del ingreso, que también es fundamental y que ahí ese debería de ser uno de los objetivos principales, ¿no? Porque además de lograr la mejor distribución del ingreso, también garantiza otros, bueno, no necesariamente garantiza, pero sí es un elemento fundamental para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Porque promueve la mejor distribución, promueve que la gente tenga las mismas oportunidades o oportunidades más, em, Como llevan piso más parejo. exactamente, llevando un piso parejo y al final, mientras la población sea lo más igual, entonces la toma de decisiones en cuanto a políticas es mucho más fácil, ¿no? Porque no estamos entre una clase que apenas tienes para sobrevivir y apenas tiene vivienda, que está exigiendo vivienda, y en contraparte alguien que tiene ingresos altísimos, que está pidiendo, no sé, que tenga, no sé, pues hay algún servicio que no tiene que ver simplemente con la vivienda, sino que va más allá de tener la vivienda, ¿no? Y bueno, sí que considero que en esta parte la política fiscal, bueno, más bien se tendría que retomar el papel tanto de la política fiscal como de la política monetaria, ¿no? Que no solamente esté como objetivo fundamental el control de precios, ¿no? Como ha estado sujeta pues hasta ahora, la verdad, la política fiscal concretamente. Bueno, las dos, pero hablando en la parte fiscal de la que ahorita estamos platicando. Sí, y justamente también pensar, como bien comentas, Mildred, que pues no nos ha dejado nada en las últimas décadas, ¿no? Esa estabilidad, pues hemos permanecido ahí en nivel de precios, pero ¿qué ha pasado con el crecimiento? Y ligando también un poco lo que decía José Luis, es que puede realmente haber ambas, pero creo que la estabilidad debe ser resultado del crecimiento, ¿no? Se debe crecer primero y luego, por añadidura, habrá estabilidad de precios, no puede ser la relación al revés, ¿no? Pensar en estar estables y que indirectamente haya crecimiento, no creo que sea la opción, y sobre todo siendo que no es uno de los objetivos ni del Banco de México ni de Hacienda, porque el objetivo único es la estabilidad, que dirán muchos, pues se ha cumplido, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay más allá? Y justamente, pues ustedes decían, la política fiscal debe retomarse, es importante para incidir en variables clave como son el crecimiento, la inversión. Para muchos no es así porque sabemos que hay dos corrientes del lado ortodoxo y heterodoxo, quienes piensan que el Estado genera inflación, retroceso, falta de crecimiento, pero los que apostamos por una política fiscal activa eh, y contracíclica, creemos lo contrario, ¿no? Y en este sentido, José Luis, ¿cuál crees tú que debería ser el papel de la política fiscal para que pueda incidir en el crecimiento económico? Bueno, la política fiscal debe ser una herramienta indispensable del Estado. eh, La principal, consideraría yo, al permitirle modificar de manera tangible cierto nivel de recursos de la población, tanto como para sus ingresos como para sus gastos, siendo un estabilizador del ingreso privado, recordando que las capacidades, alcances y objetivos del Estado son diferentes a los de los agentes privados, por lo que su gasto puede crecer sin comprometer sus recursos de manera intertemporal, por medio del refinanciamiento de la deuda, particularmente si es de su propia moneda. Y creo que aquí sale un detalle de lo que se había comentado previamente, lo que ocurrió en los años 70 y 80 en el mundo. Sobre todo en México, podemos citar nuestro caso, mucho del problema fue porque fue en una moneda y con unas tasas de interés que no podíamos controlar. Entonces no hubo una manera en la que el gobierno pudo haber previsto
que iban a pasar esos temas, y si lo hicieron, pues no actuaron de la manera adecuada. Incluso desde la perspectiva de la teoría monetaria moderna, lo que precisamente promueven es que haya deuda, sí, la que sea, siempre y cuando sea, siempre que se invierte en el desarrollo productivo por abajo del tope de la capacidad productiva para no empezar a generar inflación, pero importante que sea en moneda propia, porque cuando hay un país que tiene soberanía monetaria, pues puede controlar todo esto y nos evitamos todos los problemas que ya habíamos no solo mencionado, sino que padecemos todavía, podría decirlo yo, hasta la actualidad. Entonces, con todo esto, puedo decir que la política fiscal no debe someterse a reglas contables inflexibles, sino adaptarse al ciclo económico y al contexto social, pero siempre cumpliendo con su obligación de promover el bienestar de la población, de la actual, de la futura, y esto se logra a partir del déficit y del gasto en inversión productiva, que permite el desarrollo de los derechos humanos. Y sobre esto me parece también interesante mencionar uno de los conceptos que ha sacado en los últimos años Randall Wright, que él menciona la diferencia entre un déficit feo y un déficit bueno. Ujú. Un déficit bueno es uno que se enfoca en lo que hemos estado charlando en este rato, que haya condiciones, bueno, que permita promover condiciones de crecimiento, de producción, que genere infraestructura, que genere empleo. Perfecto. Versus un déficit feo. Este déficit se encarga de subsanar lo que no se hizo en el pasado. Dígase, reparar una línea del metro que se cayó, comprar insumos y material médico porque no se compró en los años pasados, invertir más en el sector tal, más, pero simplemente porque en el pasado no se hizo. ¿Qué acaba resultando? Que uno gasta más. Bueno, el Estado termina gastando más, pero ¿fue de la manera correcta? No, fue como para reparar. Entonces, ¿qué es mejor que reparar? Prevenir. ¿Mm? Sí, sí, justamente entender, ¿no? Como bien dicen, la relevancia de la política fiscal y del uso del déficit, eh, acompañado de la política contracíclica, porque de otro modo se vuelve, como dice José Luis, esa parte para subsanar todo lo que no se hizo, ¿no? En años anteriores, pero justamente en el contexto actual sabemos que los márgenes de maniobra pues están un poco limitados, ¿no? De la política fiscal que se ha vuelto procíclica desde los 80 para acá, a pesar de que entendemos y destacamos su importancia, hay cuestiones en las que está atadas de mano, ¿no? En ese sentido, Mildred, ¿cómo se puede usar la política fiscal para incidir en el crecimiento, dado los márgenes de maniobra que tiene? Sí, justamente aquí es, me gustaría destacar justo lo que decía José Luis primero, esta parte de que sí, la política fiscal es muy importante para impulsar el crecimiento, precisamente por esa situación de que hay ciertas inversiones que solamente puede realizar el Estado. ¿Por qué? Porque necesitan grandes montos de capital de riesgo y aparte su realización, pues su beneficio, digamos, se puede ver solamente en el largo plazo. Entonces, a veces la inversión privada, pues no está dispuesta para hacer Ujú. ese tipo de inversiones, ¿no? Además de que aún aunque sea, digamos, desde la visión ortodoxa, se ha hablado mucho de que hay un desplazamiento de la inversión privada por la pública. Al contrario, lo que se ha visto en los hechos es que es una complementariedad, ¿no? Y la misma inversión privada está llamando a que los estados tengan la infraestructura necesaria para que ellos puedan llegar e invertir, ¿no? Ese es un hecho indudable. Ahora, eh, sí, hay que hablar de que, como tú dices, los márgenes de maniobra están muy acotados. ¿Por qué? Porque en el mismo objetivo de control de la inflación ha hecho que una parte importante de lo que se podría destinar, digamos, del déficit que se podría destinar a una mayor inversión o gasto público, está acotado, digamos, está ya reservado para mantener esta estabilidad, ¿no? Entonces, esto es por un lado. Aparte, tenemos una fragilidad de los ingresos. Eh, la posibilidad de que se pueda ampliar la inversión o el gasto, o la inversión en infraestructura o el gasto social está acotada o sujeta
también a otros gastos que son obligatorios y que, digamos, son los irreductibles, ¿no? Como puede ser la parte de las pensiones, la parte de los salarios de algunos funcionarios y a la parte de aportaciones y participaciones, ¿no? Ahí hay una bolsa de gasto que pues ya está, digamos, destinada para estos fines y no se puede reducir tan fácilmente. Y la otra parte es los compromisos que ya se tienen en cuanto al pago de la deuda, ¿no? Entonces, todos estos elementos son situaciones que limitan el margen de maniobra para poder incrementar la inversión. Entonces, en este sentido, sí considero que es fundamental el realizar una reforma tributaria para que realmente puedan incrementarse los ingresos públicos y obviamente replantearse esta política de tener un objetivo de déficit fiscal. Obviamente tampoco se trata de que esto no sea programado, planeado y viendo que hasta dónde podemos llegar. Ahorita obviamente estamos en un momento crítico porque ha crecido mucho el déficit, pero pues esto podría ser un planteamiento a largo plazo, ¿no? Como em, repensar el déficit, sí, como una posibilidad de incrementar la inversión pública y como tú bien mencionabas, cambiar a una política fiscal que en momentos de crisis sí pueda aplicarse una política contracíclica. Ujú. Porque bueno, coincidimos, ¿no? Con todo esto que es clave, es determinante. Es importante, a pesar de que se ha abandonado desde hace muchas décadas el uso activo de la política fiscal, justamente por todo lo que hemos estado hablando en esta conversación, porque bueno, la idea ortodoxa que predomina es, ya hemos dicho, ¿no? Genera el déficit, genera retroceso, genera inflación y demás, ¿no? Eh, y creo que en el actual gobierno y desde el pasado, un poco la ideología ha girado en torno a lo mismo, ¿no? Estabilidad, austeridad. Bueno, ahora hablamos de la austeridad. Y en ese sentido me gustaría hablar de esto, ¿no? No podemos dejar fuera la coyuntura actual y preguntar cuál es el panorama que se vislumbra para la política fiscal en el gobierno actual, José Luis. ¿Cómo ves esto? Mm, Pese a que la cuarta transformación se autoproclama como defensores de la sociedad, de los menos favorecidos, y sobre todo se dicen muy orgullosos de acabar con el régimen neoliberal que ha predominado en el país durante al menos 4 décadas, difícilmente se pueden ver avances sociales importantes si se mantienen las herramientas que el propio neoliberalismo usaba para asegurar su estabilidad. Las políticas monetaria y fiscal siguen siendo restrictivas, atacando el dinamismo de la demanda para disminuir el ritmo de crecimiento de los precios, en vez de aumentar la oferta para generar mayor cantidad de bienes y servicios disponibles para la sociedad que satisfagan precisamente sus necesidades y permitan dar más empleo. Entonces, los mecanismos que ella usan, como ya lo mencionamos un par de veces, la parte ortodoxa es contraer la parte de la demanda en lugar de ampliar la oferta. Entonces son dos mecanismos que podrían funcionar, pero simplemente ellos están eligiendo el que perjudica más a la población porque es más a corto plazo y porque beneficia más al sector financiero. Entonces, ¿realmente acabó el neoliberalismo? Bueno, eso cada quien lo podría responder. Asimismo, particularmente con austeridad fiscal, los recursos se encuentran cada vez más limitados ante el bajo crecimiento económico, por lo que los programas sociales en algún momento pueden convertirse en insostenibles. ¿Y qué se recurre? Al déficit FEB entonces, para generar mayor cantidad de recursos, mayor deuda si es necesario, para darle a esas personas porque son recursos que ya se prometieron, incluso por motivos ya no solo económicos, sino electorales. Y a veces sabemos en este país pesa mucho más lo electoral que lo económico. Em, También el tema de la reforma fiscal que se mencionaba hace un momento es un tema que desde que yo comencé a estudiar economía ya era bastante sonado. Y cuando empecé a profundizar precisamente en la política fiscal me di cuenta que es un tema que
no se ha resuelto desde la década de 1950, el clásico estudio que le encargaron a Caldor en aquellos años y que nunca se publicó y evidentemente tampoco se aplicó porque resultaba mucho más de lo que el gobierno deseaba hacer. Y bueno, estos deseos de hacer una reforma fiscal se han mantenido en alguna partecita escondida de la academia, pero no han trascendido a la esfera pública. Em, pero bueno, estos esfuerzos por promover esta reforma buscan generar más recursos para el gobierno para que pueda gastar más. No obstante, creo que todos podemos también asumir cuáles serían los puntos a favor y en contra de darle más recursos al gobierno. Por un lado, si nos vamos en lo puramente económico, pues diríamos, pues va a invertir más en salud, en educación, en seguridad, etc. Pero también eso permite que haya más recursos para lo que ya todos sabemos que ocurre en el país cuando hay muchos recursos. Entonces, ¿es lo que realmente queremos? Pues seguramente dependería de a quién le preguntas. Em, pero también hay otro mecanismo alterno que se puede ocupar, que tal vez no va a ser tan motivo de conversaciones o quejas en más lados, porque va a tener un menor impacto para precisamente las personas de a pie, y esto es la deuda. Em, pero es importante volver a recalcar que debería ser en moneda nacional, porque esto impide que haya efectos desde el exterior que puedan afectar el funcionamiento de la misma, que sea que resulte mucho más cara, sino que con moneda nacional tendríamos más la oportunidad de que el gobierno, el Banco de México, también evidentemente tendría que haber una mejor colaboración para promover el objetivo de crecimiento también y, bajas tasas de interés y más mecanismos. Todo esto para apoyar precisamente a que haya un déficit controlado, responsable, y así romper la rueda del estancamiento e incentivar el crecimiento. Entonces tenemos dos perspectivas, la de aumentar los recursos del gobierno por medio de los impuestos o por el medio de la deuda. Pero creo que lo importante aquí todo esto es que primero se tiene que favorecer el crecimiento. El crecimiento y el empleo. Pero bueno, por ahora ya tenemos un gobierno de la 4T que concluyó, uno que apenas está empezando, pero no parece haber intenciones de que se vaya a cambiar este sistema fiscal que apenas se sostiene. Entonces, pues esperemos seguir desde donde podamos promover estos cambios que esperemos nos toque llegar a ver y que haya un futuro más justo para México. Y es que son retos importantes, ¿no? Sí. Para el presente gobierno, mucho por hacer y también un panorama incierto que se viene arrastrando desde hace décadas. Y justo en este sentido, Mildred, ¿qué señales deberíamos estar observando en el presente gobierno respecto a todo lo que hemos estado hablando en el corto plazo incluso? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, la situación es complicada, bastante complicada, porque no, o sea, como bien lo decía José Luis, se tenía una gran mm, expectativa respecto a los cambios que se podrían hacer en materia de política fiscal desde el sexenio anterior, ¿no? Se hablaba bueno, teníamos la esperanza, pues, de que la política fiscal se empezara a usar como una palanca de crecimiento. Se habló mucho de estas grandes inversiones, ¿no? Que al final de cuentas, pues no generaron un cambio en el crecimiento económico, independientemente de que sí se vivió la situación de la pandemia, que generó un crecimiento, un decremento muy importante en el producto, pero aún así, después, bueno, ya vino el rebote y se podía haber esperado que estas obras pudieran ser el detonante, pues, de un mayor crecimiento económico, pero pues no se logró porque eh, no se cuenta con las condiciones para ello. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna reforma tributaria que incrementara los ingresos. Sí se procuró que a partir de la fiscalización se pudieran incrementar los ingresos públicos. De alguna manera se logró compensar en algún porcentaje la caída de los ingresos petroleros,
pero no hubo un detonante importante o sea, la tendencia de crecimiento de los ingresos no cambió, o sea, no hubo ningún cambio absolutamente. Ahora, lo que sí se generó fue un gran endeudamiento, que ahora pues es la tarea que le toca a la presidenta y que ha anunciado como su principal objetivo, digamos, de política fiscal, que es la reducción del gran déficit que se tiene. Sin embargo, no se ha hablado de ninguna reforma tributaria, es decir, esta reducción del déficit no se va a lograr a partir de una mayor recaudación, sino a partir de una mayor disminución del gasto público, ¿no? Lo cual, pues, es preocupante a la vista de todos esos gastos que ya habíamos mencionado que son irreductibles. Y entonces, a la vista de esto, pues hay que, pues sí, podemos esperar que mayores reducciones en el gasto en educación, en salud, como se ha venido viendo a lo largo de estos últimos años. Y pues eso pues es preocupante, ¿no? O sea, sería muy... yo creo que es el momento como para que se pensara así en un cambio en la recaudación. O sea, yo creo que es el momento en que se puede hablar de que se puede hacer una reforma eh, en la que se cobre una mayor tasa impositiva a la gente que tiene mayores ingresos. Hay gran espacio para eso, ¿no? Entonces, en la medida en que se incremente la recaudación, podría darse un mayor respiro para las finanzas públicas y dar lugar a que sí se dé realmente un incremento tanto en la inversión como en el gasto público aplicado a la parte social, ¿no? Y no simplemente la transferencia de recursos mediante programas, sino realmente una política que genere las inversiones que procuren la creación de empleo, ¿no? Y que más que sea una ayuda momentánea, permite un cambio de vida pues, para los jóvenes en general, ¿no? Que son los que de repente no necesitan solamente una beca, sino un cambio que sea de largo plazo, ¿no? Que sería el poder contar con un empleo con todas las garantías de la ley. Y finalmente, pues incidir, ¿no? También en el crecimiento económico que va de la mano y se hace la cadenita o el círculo virtuoso de mayor crecimiento, desarrollo, inversión y también pues eso incidir positivamente en la población que menos tiene, ¿no? La más vulnerable, que es lo que hemos estado hablando acá también, quiénes son los Claro. más afectados al final del día, ¿no? Sí, El, porque en la medida en que se genere más empleo, también lo que vas a generar es una mayor recaudación, porque Ujú. esa persona que ingresa a las filas del trabajo formal, pues tiene que pagar impuestos, empieza a consumir, paga el IVA, paga IEPS, ¿no? Y entonces, como tú dices, es un círculo en donde pues toda la economía va creciendo, ¿no? Se va beneficiando a la población en general. mm, Sí, ojalá pues se retomen estas ideas o estas posturas que van más del lado, ¿no? Del uso activo del Estado, que de pronto pues es complejo y difícilmente se hace al final de cuentas. Los hacedores de política son los que determinan y como vemos, pues la línea sigue igual, ¿no? Del sexenio pasado a sexenios anteriores, aunque se habla de que se ha roto un poco, se decía José Luis, el neoliberalismo y ya no hay corrupción y tal, pero sabemos en los hechos que pues es complejo, ¿no? Y que hay mucho por hacer, que ojalá se llegue a buen término, como hablábamos ya de la reforma fiscal y todo lo que se requiere para que la economía se vuelva más sólida, haya crecimiento y pues las personas que más apoyo requieren por parte del Estado lo tengan, ¿no? Y bueno, es un tema muy interesante, definitivamente creo que hay mucho por decir y por hacer al respecto, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo y nos llevamos reflexiones muy valiosas el día de hoy por parte de José Luis, de Mildred. Los agradezco mucho por acompañarnos en este podcast. Gracias. Gracias. Y bueno, recuerden que pueden leer el artículo completo en el Boletín Coyuntura Económica número 18, disponible de forma gratuita y la descripción se las dejaré justamente en este video. No olviden seguirnos en Spotify, YouTube y en nuestras redes sociales. Yo soy Eufemia Basilio y los espero todos los jueves últimos de cada mes con otro tema de coyuntura económica.
Coyuntura Económica, el podcast, es un programa de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección académica Eufemia Basilio Morales. Content Manager Alejandra Barranco. Community Manager Ernesto Guzmán. En las redes sociales, Melanie Meléndez, Jonathan Urbina, Dana Villegas y Emilio Juárez. Locución Ángel Toscano. Producción y postproducción Toscano Producciones. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.